parece que todos estamos mirando lo que pasa en el mundo, siempre lo miramos, no nos es ajeno, menos aún en una Argentina que quiere estar cada vez más incorporada al mundo moderno. De todas maneras, nosotros tenemos claro lo que estamos haciendo y nada de eso va a afectar nuestro camino. Hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. Y acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. ¿De por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Por la tibieza traicionaron, ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, el legado de Perón, ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo. Que no hay maniobra pseudo jurídica que pueda tapar la verdad. Con nosotros. Esta es una lucha por el bien, por la dignidad humana, por la familia, por la justicia. Tengan la seguridad que el 28 de julio ya marcó el hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela. Con firmeza, resiliencia, con confianza, seguimos avanzando. La verdad que tienen que ser magos para sobrevivir con todos los impuestos que les cobramos. Entonces, lamentablemente, lo que pasa de este lado, como dije recién, es que dada nuestra historia, que no nos permite tener la flexibilidad que tienen otros países, nosotros para poder bajar impuestos necesitamos, como digo, tener superávit. Para tener su superávit necesitamos que la economía crezca. Los países también, porque están condenando para que presente las actas, ¿no? Sí. Y que se ve claramente que él ha trampeado, pero bueno, yo no sé, será un dictador. Él está ofendiendo a la figura de Chávez. Ofendiendo a Chávez, ofendiendo la memoria de Chávez. Sí, a la memoria de Chávez, sí. Porque está realmente trampeando y no quiere moverse, y lo que él pretende que va a decir no tiene cómo, porque no tiene las boletas, no tiene nada. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Hoy el lunes negro en los mercados financieros internacionales, un derrumbe, un desplome de las bolsas en todo el mundo, que empezó con una caída del 12% del índice líder de la bolsa en Japón y después un efecto dominó en todo el mundo. Tensión fundamentalmente por una salida del riesgo global, es decir, salida de fondos de los mercados emergentes de todo el mundo hacia activos más seguros, básicamente bonos del Tesoro norteamericano. Y en medio de eso ahora vamos a analizar cómo impacta en la Argentina, es decir, qué impacto puede tener desde el punto de vista de lo financiero, los dólares, pero también de la economía real. Hoy la verdad que los dólares financieros se movieron muy poquito. Hay que ver si allí hubo intervención del Banco Central. Con Cepo, el canal de transmisión en el mercado financiero argentino, básicamente fue la caída de los bonos, que subió el riesgo país arriba de los 1.650 puntos, y también los dólares financieros, pero insisto, tuvieron apenas una suba del 1%, y
la preocupación fundamental es si esto continúa o no. En el Ministerio de Economía decían, bueno, la política económica de Milei es sólida, pero además, por suerte que no sacamos el cepo. Es decir, el cepo es lo que desengancha en el corto plazo a la Argentina de estos movimientos mundiales de capitales. Ahora, lo que vamos a analizar en un ratito con Javier Timerman, que es un antiguo, con mucha experiencia, operador del mercado financiero internacional, el director de AdCap Inversiones, bueno, ¿qué puede pasar también en la economía real? Porque más allá de los dólares financieros o la caída de los títulos públicos o de las acciones argentinas que después no cayeron tanto como había ocurrido inicialmente, hay un problema con lo que está sucediendo en toda la región, porque si el dólar sube en Brasil, si el dólar sube en México, es decir, si esos países están depreciando sus monedas. Brasil, por ejemplo, a principio de año tenía un dólar abajo de los 5 reales por dólar. Hoy cerró en 5,75, es decir, una suba de más del 15%, 17% el dólar en lo que va del año en Brasil. Pero Brasil ha tenido el primer semestre 2% de inflación. Es decir, que Brasil se ha abaratado en términos de dólares muy fuertemente. Lo mismo ha pasado con México y otros países de la región, donde están saliendo capitales, dejan depreciar sus monedas, tienen mucha reserva en el Banco Central, no tienen demasiado traspaso a los precios internos, tienen reservas para estabilizar y morigerar esos impactos, pero la pregunta es si eso no descoloca todavía más a la Argentina y le mete más presión a la política cambiaria oficial, que es aferrarse al cepo, al dólar oficial al 2% mensual, y tratar también que no se muevan demasiado los dólares financieros, interviniendo con dólares que no tiene el Banco Central en la brecha cambiaria. Voy a abrir directamente con Javier Timerman. Javier, gracias por venir. Bueno, te veía anoche, ¿no?, que estabas prendido a las pantallas como la mayoría de los traders globales, y estaban viendo lo que ocurrió hoy en Japón. A ver si lo podés explicar para que se entienda. Algo que algunos decían, semejante caída de la bolsa en Japón, no se veía en los últimos 37 años, desde el año 1987. ¿Qué es lo que detonó este lunes negro en los mercados? Había habido un viernes negro también, el viernes pasado, pero este lunes fue especialmente impactante. ¿Qué es lo que detonó este cimbronazo, esta crisis financiera internacional? Mira, hace muchos años, yo creo que tipo 30 años, que el Banco de Japón con tasas o negativas o tasas cero o tasas muy, muy bajas. Eso motiva que eso hace surgir lo que es el carry trade, que es la gente invierte en activos de riesgo y se fondea en los activos de menos riesgo o los activos más baratos, llamémoslo. Y en este caso es el yen, la moneda japonesa. A raíz de esto... Es decir, fondos de inversión internacionales tomaban préstamos en Japón a tasa cero, y invierten en otras cosas. Y colocaban en activos con más o menos riesgo, pero tasas arriba del 5% claro, anual en dólares. Puede ser tasas, el real, puede ser la moneda colombiana, puede ser bonos en monedas asiáticas, todo tipo de monedas o productos que generen más interés del que pueden fondearse, que es la tasa de interés japonesa. Lo que pasa muy típicamente, ya ha pasado en los últimos 30 años, es que cada tanto hay cierta turbulencia creada a partir de que el Banco de Japón empieza a sugerir que ya llegó un límite en términos de la liquidez que puede darle al mercado. Y dice, bueno, el yen está muy débil, ya no me conviene a mi economía que el yen esté tan débil, no me conviene que las tasas estén tan bajas, e indica que va a empezar a subir las tasas. Generalmente eso crea un cimbronazo. Yo por eso lo dije. Generalmente cuando el Banco de Japón hace subir las tasas pasan este tipo de cosas porque la gente se asusta de que el fondeo puede pasar a ser más caro y se deshace de posiciones especulativas. Es decir, inversores que estaban con esos préstamos, claro, lo que se llama apalancamiento, exacto, habían comprado activos en todo el mundo, venden esos activos que pueden ser en Brasil, pueden ser en la Argentina, pueden ser en Estados Unidos, en cualquier parte, exacto, para cubrir sus posiciones, sus deudas en Japón. Exacto. Ahora, lo que pasa es que muchas veces esto no crea ningún tipo de inconvenientes, el mercado lo asimila mejor, a veces que lo asimila peor. Eso se llama volatilidad. El mercado es volátil y el mercado es volátil producto de las posiciones que hay y el tipo de situación particular en el que el mercado está en ese momento. Entonces,
Es muy difícil decir hay una razón, es muy difícil también decir si esto es realmente una crisis que va a continuar. Hoy en día yo creo que esto es una corrección de mercado, una típica corrección de mercado. En los últimos 100 años, todos los años hubo correcciones más o menos de este tipo, y en los últimos 100 años, 1 de cada 4 años tiene correcciones de 25% en el mercado. Entonces, hoy o sea, llamar esto una crisis sistémica, que es la otra forma de describir una situación de este nivel de volatilidad, un lunes negro como lo llamaste vos, todavía me parece apresurado, porque todavía no tenemos indicaciones. La economía americana ni ninguna economía grande está en recesión. Sí, por ahora es una cuestión semántica, es decir, No, está en por los ahora es una portales cuestión de financieros mercado, de todo el mundo. es una cuestión de mercado. Los mercados reaccionan de esta manera a menudo. Parece como que esto va a generar una gran crisis. A veces lo genera, a veces no. La crisis de las hipotecas empezó de manera similar, pero ahí había un activo, había iba más allá de la especulación. Había una situación estructural con las hipotecas en Estados Unidos. Déjame sumar algo más. También está el tema de si Estados Unidos está yendo a una recesión o no, y la Reserva Federal que anuncia que en septiembre va a bajar la tasa de interés, pero algunos empiezan a asustarse y decir, bueno, va a llegar tarde, porque si efectivamente Estados Unidos va a una recesión, empiezan a caer, por ejemplo, el precio de todas las materias primas. Claro, del petróleo hoy, pese a la crisis en Medio Oriente, bueno, de los alimentos, de todas las materias primas. ¿Hay riesgo de que eso ocurra también? Si yo hubiera estado sentado también acá hace 2 semanas, 3, 1 mes, 2 meses, 4, 8 meses, y hubiésemos hablado de la posibilidad de que la economía americana empiece a enfriarse un poco y que la Reserva Federal iba a empezar a pensar en bajar las tasas, todos hubiésemos coincidido que eso era muy bueno. Muy bueno para la Argentina, por ejemplo. Para el mundo, para las inversiones. Que necesita que se abarate el dinero en el mundo, porque la Argentina tiene a partir del año que viene vencimientos de deuda importante y en algún momento tiene que salir a pedir dinero, dólares, para refinanciar esos vencimientos. Pero más allá de eso, también hubiese sido bueno para la economía americana en general, porque decían, es bueno que la Fed baje la tasa, que la economía no se recaliente, que la inflación, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando esto ocurrió el viernes pasado, donde salieron los datos que la economía americana estaba más floja de lo que se pensó, de repente sorprendió al mercado de manera negativa, y esa reacción que todos creímos que el mercado iba a tener tuvo la contraria. Eso se debe a posicionamiento de mercado, a que el mercado de repente dice, no me gusta tanto ver que la economía americana se debilita, y si la Fed de repente no baja la tasa y tengo un tsunami porque la economía se debilita, la Fed sigue empecinada en no bajar la tasa, mejor me corro. Y estos son los momentos cuando cambia la política monetaria americana. Estaba en una política restrictiva, ahora parece que va a tener una política más laxa, que la gente empieza a decir, bueno, por las dudas salgo de posiciones a ver qué pasa, a ver qué hace la Reserva Federal. A ver, voy a la economía real. Vos sos un operador de mercado, viviste muchos años ahí en Nueva York, operando en Wall Street, creo que también en Londres, pero bueno, conocés la Argentina y todas las crisis económico y financieras de la Argentina. Te quiero mostrar este tuit de Darío Epstein, que es un hombre que estaba muy cercano al gobierno de Milei, creo que sigue estando, está ahí, que también es un operador de mercado, era parte del primer equipo económico de Milei. ¿Qué puso? Provocativo, ¿no? Como siempre Epstein dijo, para los economistas, imaginen lo que sería un lunes negro como hoy si el ministro Caputo hubiera levantado el cepo con alto sobrante de pesos. La íbamos a buscar al fondo de la red. Los procesos de reacomodamiento llevan tiempo y trabajo y, aclaro, estoy en contra del cepo. Es decir, lo que está diciendo Epstein es un poco también lo que han reflejado también desde el Ministerio de Economía. Fíjense qué bien hicimos en no levantar el cepo, porque nos llegaba a agarrar esta situación de cambio en el flujo de capitales internacionales sin cepo y sin reserva en el Banco Central, y como dice Epstein, cuando dice le íbamos a buscar al fondo de la red, íbamos a buscar al dólar volando como un barrilete. ¿Vos coincidís con esa apreciación? No, bueno, es una realidad que si la Argentina no tuviese cepo, si la Argentina estuviera en una situación abierta a los mercados de capitales del mundo, que este tipo de cimbronazos de mercado le impactarían más en sus activos. Es una realidad como le impacta a Brasil, como le impacta a Colombia. En realidad es un síntoma de salud del sistema financiero que este tipo de medidas impacten de alguna manera. Nosotros estamos con cepo, estamos aislados,
de alguna manera, entonces estas medidas nos impactan mucho menos porque no hay flujo de capitales ni para adentro ni para afuera. Ahora, acá hay un punto que me gustaría preguntar, Maxi. Una cosa es que por el cepo impacte menos y otra cosa es que no impacte o impacte por la positiva, digamos. Aclaremos que tiene un impacto negativo todo esto. Claro. Lo que hace el cepo, corregidme por favor, es amortiguar esa cachetada, ¿no? No, totalmente. Todo impacta especialmente porque más allá de que estemos con cepo o no, este tipo de volatilidad hace que cualquier tipo de inversión tenga otro costo más alto. Entonces cualquier inversor internacional, ya sea en la economía real o en la economía o en los mercados, cuando analiza una inversión, cualquier inversión, acá en la China, en Japón, en cualquier lado, se toma más riesgo, o sea, es más cauto a la hora de invertir. Entonces esto impacta a países que necesitan atraer capital. Bueno, voy a ese punto. Fíjense este gráfico del precio de la soja y del valor del dólar en Brasil, es decir, el real versus el dólar desde que asumió Javier Milei, ¿no? Algunos decían la doble Nelson. Es decir, lo que está en amarillo es el precio de la soja, que bajó casi de $500 a $370 hoy, ¿no? 370, 380 dólares en Chicago. Amarillo hacia abajo, ¿no? Y lo que está hacia arriba es el dólar en Brasil, que pasó de menos de 5 reales por dólar a 5,75. Hoy tocó 5,80. Para que se entienda, yo estuve en Brasil a principio de año. Fui con dólares a Brasil. Me los cambiaban a 4,60. 4,60. Ahora vas y te los cambian a 5,70 cada dólar. Y Brasil tuvo desde principio de año hasta ahora 2% de inflación. Es decir, que el que va con dólares a Brasil, sea un particular o sea un inversor, un empresario, se le abarató todo en Brasil, en términos de los dólares que ingresa al país. La Argentina es al revés. Digamos, la Argentina se ha encarecido todo en dólares porque obviamente la inflación ha superado por mucho el ritmo del dólar oficial. Y hemos visto en otras crisis en el pasado, y ahora voy a la economía real, que cuando Brasil se abarata mucho en dólares respecto a la Argentina, nuestro principal socio comercial, y es también nuestro principal competidor en términos de inversiones. Las inversiones automotrices, en Brasil o en Argentina o en México. Y esas son las cuentas que se hacen. ¿Vos ves que ahí hay un problema? Digamos, si Brasil sigue depreciando su moneda en términos reales, ¿no? Brasil deja que el dólar suba un poquito y eso no tiene impacto en los precios, porque tiene una economía muy ordenada. Pero obviamente que es un problema. Lo que pasa es que la Argentina tiene que elegir los problemas que está dispuesto a enfrentar. No puede enfrentar todos los problemas. Entonces, un poco refiriéndose al tuit que decía Darío o lo que dicen funcionarios del gobierno, es una realidad que la Argentina hoy en día tiene que mostrar un rumbo y tratar de aferrarse a ese rumbo y tratar de mostrar cierta credibilidad en el manejo de sus variables macroeconómicas. Si tuviésemos una historia diferente, podríamos ser como Brasil, pero Brasil tiene más de 20 años de estabilidad. Lo mismo con Colombia, lo mismo con Perú. Entonces tienen la capacidad de absorber estos shocks externos como el que vivimos este fin de semana, con sus monedas siendo más flexibles. Nosotros no tenemos esa capacidad porque la dilapidamos, decidimos que no era importante. Entonces sí, llegará el momento que para que la Argentina sea un lugar atractivo para las inversiones vamos a tener que tener ese tipo de flexibilidad. Pero hoy el gobierno dice no, hoy lamentablemente no puedo jugar ese partido porque tengo que seguir ordenando. Hay que fijar el dólar oficial para frenar los precios. Tengo que seguir ordenando mi macroeconomía y después los números lo darán. Obviamente que si la soja sigue cayendo y Brasil sigue devaluando, sigue con turbulencias y el real se debilita, obviamente eso no va a ser bueno para la Argentina y me imagino el gobierno deberá decidir en ese momento si cambiar la estrategia o no. No va a ser bueno a la Argentina en términos de la economía real. Porque la Argentina puede mantener con cepo el actual esquema, pero cuando no ajusta por precio, ajusta por cantidad. ¿Qué estamos hablando? Ajusta por menor nivel de actividad, menor empleo. Básicamente esa es la ecuación. Eso y además... Si Brasil tiene la flexibilidad de que cuando salen capitales en un esquema de tipo de cambio flexible, deprecia en términos reales su moneda, es decir, se vuelve más competitivo para poder conseguir
Yo creo que más dólares, yo y la Argentina no lo tiene en este momento, bueno, el impacto sobre la Argentina es más que nada por el canal real, digamos, que la Argentina, si se vuelve más costosa, bueno, tendrá menos inversiones, menos actividad, menos empleo. Bueno, yo creo que esa es un poco la decisión del gobierno. Si vos mirás otros países... El gobierno privilegia la desinflación, la caída de inflación al nivel de actividad. Yo creo que el gobierno hace una lectura acertada de nuestro problema de competitividad y dice, nosotros tenemos un problema de competitividad que no es solo la moneda, son un montón de regulaciones, de estructuras, de impuestos, burocracia, etc. Yo lamentablemente no puedo tocar la moneda porque tengo un problema de credibilidad muy fuerte. Entonces lo que voy a hacer es tratar de abaratarme haciendo reformas estructurales. Esa es la apuesta del gobierno. Y esa apuesta tiene sus riesgos, tiene sus beneficios, es correcta. Ahora, no sé si va a tener el tiempo suficiente. Bueno, ahora te voy a dejar esa picando, ¿no? Es una cuestión de tiempos. Eventualmente todo es una cuestión de tiempo. Exactamente. ¿Qué llega antes, digamos? En el largo plazo estamos todos muertos. Ahora la seguimos. Ya vamos a contar, Javier Calvo, cómo le responde Milei a Macri. Le encontró la vuelta para responder las críticas de Macri todo el fin de semana en su rally mediático. Macri diciendo, no hay gestión en el gobierno y el entorno, Santiago Caputo. Y Milei, sin abrir la boca, le hizo una respuesta contundente. Sí, y no solo ellos, también Sturzenegger. A ver, Calvo, explícame esto. Macri, que aparece, hace un acto el jueves, eufórico, diciendo que el gobierno le falta gestión, que él tiene los equipos, pero que el gobierno no lo convoca, contando en los programas, amigos entre comillas, que él le explicó a Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, cómo era la cosa, que los equipos, y que Caputo no le cumplió absolutamente nada. Totalmente. ¿No? Incluso Macri explicando con detalle negociaciones privadas que hizo con los funcionarios de Milei, incluso Luis, no te enojes, bueno, no te pongas ansioso, Mauricio, bueno, toda una gesticulación para tratar de encontrar un centro en la escena y decirle a Milei que está gestionando mal. Y que Caputo, el asesor estrella, es el responsable, que además es todopoderoso, es decir, es el que gestiona, tiene más poder que el jefe de gabinete. Y Milei, sin abrir la boca, hoy le hizo dos respuestas contundentes. Sí, una fue gestual a través de una aparición en el balcón de la Casa Rosada del presidente junto a su asesor premium, el hombre que ya está en todos los aspectos del gobierno. Ahí tenemos la imagen. Santiago Caputo, también Manuel Adorni, completando la escena, mostrando de alguna manera esto. Mauricio, todo bien, pero esta es mi gente. Y Santiago Caputo va a seguir acá y lo voy a seguir bancando. Maneja los mensajes Milei, ni se gastó en contestarle a Macri, que gastó saliva en programas, en el acto y demás. Podría haber posteado algo, incluso, me hace y no lo hizo. A alguien, sí, lo puso a Santiago Caputo al lado. Fíjense la imagen en el balcón. Lo saca y lo pone al asesor que está ahí al lado, muy jovencito. No estaba con el cigarrillo en la boca, como habitualmente. No es la primera vez que hace balcón Santiago Caputo, pero nunca a solas con el presidente prácticamente y con Manuel Adorni. También tratando de dar un mensaje ahí sobre esta crítica al entorno, que es algo que Macri sabe porque lo vivió en carne propia. Cuando en su presidencia se cuestionaba a Marcos Peña, era un tiro por elevación a él. Él sabe que cuestionando al entorno, que es Karina Milei, Santiago Caputo y también Guillermo Francos, es cuestionarlo al presidente. La otra es la frase de Sturzenegger. Maravilloso. Que fue presidente del Banco Central de Macri. Macri lo echa con Caputo, digamos, porque Macri pone en su lugar a Luis Caputo en el lugar de Sturzenegger. Y Sturzenegger tiene una frase que es... a ver si la podemos ver la frase. Cuando dicen que no hay gestión, Sturzenegger responde: en un mes Milei hizo más que Macri en 4 años. Y aparte dice con todo respeto, pero me saca que digan que no hay gestión. Le está hablando directamente a Macri. A ver, escúchalo. A ver. Fíjate. Que Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en 4 años, Javier Milei lo logró hacer en un mes. Entonces, si me dicen no hay gestión, digo, no sé, a mí me vuela la cabeza. Si decís, decís posicionamiento... Bueno,
Sí, porque además, está picante Sturzenegger, le está respondiendo a su ex jefe. Sí, porque además esa relación no terminó bien entre Sturzenegger y Macri. Recordemos que fue echado del Banco Central de mala manera durante la presidencia por Macri y por Caputo. Exactamente. Por no Santiago, sino Luis Caputo. Por Luis Caputo, el actual ministro de Economía. Y de alguna manera, durante esta aparición del fin de semana de Macri, quiso salvar a las espadas económicas de Milei, porque es una manera de salvarse a sí mismo, tanto a Toto Caputo como a Sturzenegger. Por eso le duele además también que sea Sturzenegger el que salga, porque es un hombre del ex riñón de Mauricio Macri, claramente. Sí. No, digo, nosotros empezamos a ver esto en la superficie ahora, pero acá había tensiones que venían de antes. Fíjate que antes que Macri salga con los tapones de punta para con Santiago Caputo, sabiendo que Macri iba a hablar, le da una nota a TN Digital donde habla loas de Mauricio Macri, es decir, le da la chance de no entrar en conflicto, pero la sangre había llegado al río ya y explota mediáticamente el fin de semana, pero esto lo empezamos a ver en la superficie ahora, es algo que en la política ya lo sabía todo el mundo, Maxi. Ahora está en contacto Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, porque hubo un informe del Observatorio Social de la UCA respecto a pobreza. Agustín, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Bueno, ¿cuál es la última medición que hacen ustedes? Que es una estimación sobre la encuesta permanente de hogares del INDEC. Porque el INDEC da la pobreza de manera semestral, 2 veces al año. ¿Cuál es la última medición que hizo tanto ruido? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. A ver, nosotros usamos los datos que generó el INDEC, que presentó el viernes, los microdatos de la encuesta permanente de hogares para 31 aglomerados, y los procesamos con la metodología que utiliza el INDEC para estimar la pobreza, pero de manera trimestral. Es decir, y de hecho lo venimos haciendo también desde hace varios años. Así que podemos comparar el primer trimestre del año 2023 contra el primer trimestre del año 2024. Es cierto que está un poco vieja la información porque ya estamos cerrando el segundo trimestre, pero ¿cuáles son los datos que surgen de este análisis? No es un informe, es el reporte que hicimos vinculado a esta información procesada por nosotros. Es que, bueno, que en principio la pobreza habría llegado en términos con datos oficiales al 54,9%, casi 55%, que eso implicó 16 puntos más que un año atrás, que el primer trimestre del año 2023, es decir, un 40% más de aumento en la tasa de pobreza, que la indigencia, y este sería el dato más fuerte, más crítico, alcanzó el 20,3%. Dentro de los pobres, el 20% de la población estaría en situación de pobreza extrema. En comparación con los valores de hoy o de hace un mes, no tendría ingresos, no cubriría una familia tipo los ingresos típicos de 400.000 pesos aproximadamente, 395.000 pesos, pero que esa tasa de indigencia con respecto al primer trimestre del año 2023 aumentó en 11 puntos, es decir, aumentó en un 128, 130%. Sí, de 11 a 20. Ahora, de 8,9 a 20. ¿No? Perdón, claro, sí, de 9%, casi 9% a 20% de la población. Y la pobreza de 40%. 38,7 a 54,9. A 54,9. Ahora, un dato que me llama mucho la atención, porque bueno, todos suponían que esto iba a pasar después de la devaluación, la aceleración inflacionaria. El propio presidente dijo debemos estar en el 60% de pobreza en algún momento, como parte inevitable del plan de ajuste y de reacomodamiento de precios relativos. Ahora, lo que me llama la atención es el dato de que acá hay un dato distintivo respecto a la pobreza, porque a diferencia de la pobreza del 2002, donde también se dispara el 57%, ahí el desempleo se te había disparado arriba del 20%, creo 24% de desempleo. Acá estamos con tasas de desempleo todavía bajas, 7%, no teníamos las últimas, 8%, y una pobreza similar. Entonces, esto significa que hay muchos pobres que son empleados, que tanto registrados como no registrados.
Y así, es así, el 45%, estábamos en el 30% en el año pasado y el 45% en el primer trimestre del año eran trabajadores pobres. Ahora, un dato que no es menor, Maxi, para aclarar, que de esos 16 puntos de pobreza que se crece, o de 11 puntos de indigencia, la mitad ya estaba presente en el último trimestre del año pasado. Es decir, no todo corresponde al fenómeno de la devaluación de diciembre ni al efecto inflacionario que esto genera y de rezago de los ingresos que generan los primeros meses, sino que buena parte del problema tuvo como naturaleza la recesión y la caída de los ingresos y la inflación ya entre septiembre, octubre, noviembre del año pasado. La mitad, casi la mitad del aumento de la pobreza tiene ya un componente, digamos, Alberto Fernández Massa, así como también de la indigencia, y hay otro componente que es el efecto de evaluación, porque aquel otro componente tenía pleno empleo, casi pleno empleo y alto nivel de consumo, que hacía que el sector informal de la economía, los trabajadores informales pobres, no cayeran en indigencia, al menos tuvieran un complemento de ingresos además de los programas sociales. El fenómeno Milei es que aumenta la inflación, viene la devaluación, aumenta la inflación, genera un desfase con respecto a los precios, pero en el sector indigente, en el sector pobre, cae el nivel de demanda de consumo de bienes y servicios de las clases medias, que hace que también caiga la demanda de trabajadores informales. Es decir, el nivel del trabajo informal cae fuertemente y eso es lo que explica el fuerte aumento de la indigencia. Es decir, trabajadores, familias pobres que si bien recibieron aumentos importantes en materia de asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, muy importantes, se duplicaron esos valores en términos reales, pero sin embargo la caída del nivel de actividad afectó la cantidad de trabajo que pueda generar el sector informal y por lo tanto los ingresos, ya no solo por inflación, sino fundamentalmente por nivel de actividad. Agustín Salvia, gracias, como siempre, muy amable, muy clara la explicación. Un abrazo, Maxi. Gracias. Ahí está el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Vamos a hablar en un ratito de Alberto Fernández. Sí, y la causa de los seguros y la situación que se planteó con su expareja Fabiola Yáñez. Tiene un viraje la causa, estuvo en la tapa de todos los diarios. Surgió información muy importante. Yo no sé si habrá consecuencias en lo inmediato porque es una causa que tiene muchas más cuestiones que todavía esperan, pero claramente los chats que aparecieron, que mostramos la semana pasada, ya van marcando un rumbo de hacia dónde puede ir la investigación. Un viraje en la causa donde termina las sospechas que había y la información de documentación que tenía la causa, los chats terminan de comprobar o de demostrar que Héctor Martínez Sosa, broker amigo de Alberto Fernández, tenía con su mujer, secretaria de Alberto Fernández, una lobista para acercarle negocios a su empresa. Pero perdón, ¿y hay en el medio un supuesto? Sí. He escuchado a dirigentes, voy a poner así en esos términos, del kirchnerismo, a acusar a Alberto Fernández de violencia de género. A Mayra Mendoza. No, por eso digo, sí, ¿eso de dónde sale? Eso sale de, supuestamente, de los chats, pero no va a haber causa judicial respecto de eso, porque Fabiola Yáñez ya tomó la decisión, por ahora, de no iniciarle una denuncia a Alberto Fernández. De hecho, pues lo contamos, el abogado de los dos... No solamente Mayra Mendoza, hubo un revuelo en las redes, en el sector del kirchnerismo, que hace una bandera, obviamente, de líderes del feminismo. Maxi, del feminismo, espera un segundito, completa. Respecto a este tema, porque supuestamente en la causa habría aparecieron WhatsApp, fotos dando cuenta de una situación de violencia de género. Fabiola Yáñez decidió por el momento no hacer la denuncia y el abogado de los dos dijo que en diálogo tanto con Fernández como Yáñez hablaron de una fuerte discusión, pero no de agresiones físicas. A ver, ¿en qué está la situación de Venezuela en este momento? La situación de Venezuela está estable, la crisis no se resuelve, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, insiste en que ellos oficialmente ganaron las elecciones y la oposición sigue insistiendo que son fraudulentas. Todavía no apareció ninguna acta oficial, sí de la oposición, que convalida que ganaron por amplio margen, incluso a través de lectura QR, pero ¿quién
rompió el silencio después de casi una semana fue Cristina Fernández de Kirchner, lo que tenía muy azorados al kirchnerismo, que no sabía bien, históricamente muy cercano al régimen de Maduro, al chavismo, y que no sabían bien cómo reaccionar frente a lo que era muy evidente, que es muy evidente, que es que fraguaron las elecciones del domingo pasado. Bien, Cristina dijo, bueno, hubo hackeo, no se dieron a conocer las actas por él, pero dijo, tienen que mostrar las actas. Tienen que mostrar las actas. Desde México, alineándose con la posición de Brasil, de México y de Chile. Colombia. Fíjate lo que decía la expresidenta. Todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional, que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Bueno, que se publiquen las actas. Bueno, hasta ahora las actas no se publican. No se publicaron las actas, y no solamente no se publicaron, sino que Diosdado Cabello formalmente es el vice de Maduro, pero es el hombre que manda en Venezuela. Le respondió a Cristina. Ella habló del legado de Chávez. Miren del legado de quién habló Diosdado Cabello. ¿De por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Por la tibieza traicionaron, ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, el legado de Perón, ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo. Se tiran con los legados, bueno, con las le está traiciones. diciendo, lo menciona Alberto Fernández, pero le está diciendo a Cristina también. Obvio. Traicionaron el legado de Kirchner. Claro, totalmente, por eso es una respuesta para Cristina. Alberto Fernández está con otros líos que ya está contando Martín. Pero, y hoy se sumó a eso Estela de Carlotto, que dijo hubo fraude en Venezuela. Pareciera que los dichos de Cristina abren la puerta para que todos vayan para que los que estaban en silencio... que no podían expresarse, y así lo hizo la presidenta histórica de Abuela de Plaza de Mayo. Los países también, porque están condenando para que presente las actas, ¿no? Sí. Y que se ve claramente que él ha trampeado, pero bueno, yo no sé, será un dictador. Él está ofendiendo a la figura de Chávez. Ofendiendo la memoria de Chávez. Sí, a la memoria de Chávez, sí. Porque está realmente trampeando y no quiere moverse, y lo que él pretende que va a decir no tiene cómo, porque no tiene las boletas, no tiene nada. Bueno, hay un quiebre con la izquierda latinoamericana, evidentemente. Empezó Boric, Gustavo Petro en Brasil, en Colombia, Lula en Brasil, pero ahora el kirchnerismo se despega también. Y sí. No lo digo por Estela Carlotto, lo digo por la bandera verde la plantea Cristina, por eso ahora van a empezar a salir varios dirigentes más del kirchnerismo ya condenando el régimen de Maduro. Ahora la seguimos. ¿Te quedas unos minutos, Javier Timerman? Tanda cortita y volvemos. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con muy poquito tiempo, Adrián, pero bueno, comentá cómo se vivió desde Estados Unidos el lunes negro en los mercados financieros. Hola Maxi, ¿qué tal? Sí, en principio con mucha preocupación, ¿no? Sobre todo desde que llegaban las noticias a la mañana del gran crash en Japón, ¿no? Con el 12% de caída en la bolsa, que aquí fue mucho más moderada, ¿no? Se llegó
a un 2.6% en el Dow Jones, en el índice principal, y los demás, como el Nasdaq, sobre todo recortó mucho su caída. De todas maneras, aquí mayormente de lo que hablaban era de quizá un error de interpretación por parte de Japón y de los mercados del sudeste asiático, que interpretaron que el dato que estábamos dando en tu programa, Maxi, el viernes pasado, acerca de el freno en la generación de empleo y sobre todo el aumento por tercer mes consecutivo del índice de desempleo, que aquí en los Estados Unidos alcanzó el 4.3%, significaba que Estados Unidos había ingresado en una recesión técnica. Esto porque, según algunos analistas que han cambiado los parámetros para definir qué es recesión y qué no es recesión, para unos pocos esto sí era. Entonces vos buscabas en los buscadores por ahí la palabra recesión y aparecía esto. Entonces muchos en Japón interpretaron esto. Y entonces acá no hay una preocupación mayor y no lo interpretan como un crash, aunque sí como una jornada oscura para la bolsa. Adrián, gracias como siempre, muy amable. Javier Timerman, ¿cuáles debieran ser las prioridades en este contexto internacional del gobierno en términos económicos de acá a fin de año? Yo creo que lo que el gobierno realmente hizo muy bien fue mantener su equilibrio fiscal, y eso a rajatabla lo tiene que mantener, porque creo que eso es lo que le da mayor credibilidad. Segundo, continuar con el esfuerzo de hacer reformas estructurales, por más tibias que sean. Creo que demuestra un camino y es el camino correcto. Y después, continuar la negociación con el fondo. Yo creo que es un error mantener una disputa con el fondo. Creo que tiene que mantener un diálogo que sea conducente a un posible acuerdo y esperar que la turbulencia financiera no le impida acumular los dólares que necesita, por lo menos para ver qué pasa si la Reserva Federal termina bajando las tasas, si hay un acomodamiento global tal que le permita también acomodar su situación financiera. Pero creo que a rajatabla mantener el equilibrio fiscal. Javier Timerman, gracias por haber estado en el programa. Una última, Angulo. Tema chat de la causa de Alberto Fernández por el expediente de los seguros. Hace un ratito el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que va a hacer una auditoría y una investigación interna respecto de la contratación de los seguros con Gendarmería Nacional por las pólizas que Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández, tenía con Gendarmería Nacional, porque en los últimos días se conocieron fotos del propio Martínez Sosa con quien era el titular de Gendarmería Nacional durante el gobierno de Alberto Fernández, Severino, en reuniones en la sede de la Fuerza Federal, y por lo tanto el Ministerio de Patricia Bullrich anunció que va a iniciar una investigación para ver si en esa contratación hubo más irregularidades de las que en su momento el propio ministerio había denunciado. Atención, la relación Milei-Macri, pero en este caso Jorge Macri. Sí, que están ahí muy juntos con Mauricio. Bueno, después de todo lo del fin de semana que comentaba Javier, después de la tensión que hay entre la ciudad y la nación por el tema coparticipación, se suma un nuevo conflicto. Tiene que ver, Maxi, con el transporte, porque estaría buscando Nación sacarle el subsidio del 40% que hace a 31 líneas de colectivos. Mandó una nota el secretario de Transporte de la Nación a su par de la ciudad. Estamos hablando de unos 6.500 millones de pesos. Otra pelea que seguramente se vendrá. No, y además se suma a otra pelea más que sigue. Hace minutos el procurador de la ciudad, Martín Ocampo, anunció que el gobierno de la ciudad va a presentarse mañana nuevamente ante la Corte Suprema para pedirle que le exija al gobierno nacional que le mande las partidas que por la coparticipación que definió la propia Corte Suprema. Así que sigue eso esta desde pelea. El 1 de agosto tenían que enviarse. Exactamente, y fueron que la no mitad. sucedió, siguió con el viejo porcentaje y la ciudad estaba esperando ya esos fondos, no solo lo que le deben, sino que se actualice ese fondo según había pedido ya la Corte Suprema. Bien, gracias. Nos estamos retirando. Se quedan con QR, Pablo Caruso y equipo. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana 20 horas. Chau, pásenla bien.